Muy buenas tardes, queridas amigas y queridos amigos, queridas amigas y queridos amigos que nos están acompañando aquí físicamente en el Salón Verde, queridas amigas y queridos amigos que nos están acompañando en la sala Zoom, donde encontramos a personas muy queridas de varios países. Estamos viendo así nomás la presencia de Brasil, de Colombia, de Argentina. La vemos a la querida profesora Luciana Scotti, ahí que está presente. Uruguay, no está solo usted, no está solo, lo acompaña su compatriota Emma Farías, que está ahí desde el otro lado del charco. Y tenemos gente de Chile, que en este periodo lo han dejado usted solo. O sea, la actitud de solidaridad chilena ha sido lamentable en este periodo, porque lo han dejado a usted solo. Nadie más ha cruzado la cordillera en este periodo que usted. Sin embargo, le cuento que en la próxima quincena hay mayoría posiblemente chilena. O sea, se ve que hay una compensación. La vemos a la profesora Marta Biaggi, que nos está acompañando. Vemos gente de Ecuador que está aquí presente. Vamos Ecuador, estamos todas con solidaridad hacia los hechos que están sucediendo en Ecuador y esperando que todo evolucione de la mejor manera posible. Esperamos que así sea. Ecuador es un país que tiene una extraordinaria riqueza humana y una extraordinaria capacidad de resolver problemas difíciles, así que suponemos que este también así será. Hoy, como suelo hacerlo, recordaré en dos palabras el origen de estas reuniones. El programa de cursos válidos para el doctorado se inauguró en enero del año 2009. En abril del año 2009 se abrió el primer esbozo de ciclo para que nuestras queridas y nuestros queridos estudiantes pudieran tener un espacio donde compartir con la comunidad académica, tanto del programa como en general, y también con gente no perteneciente a la comunidad académica, incluso familiares. Hoy tenemos presencia de familiares de quienes van a exponer, lo cual nos hace sumamente felices, sumamente felices. Incluido usted, Pedro, ahí. Wow. Pedro, futuro aluno do doutorado. Sí. Temos que esperar uns 20 e tantos anos, mas vamos esperar. Y estas primeras reuniones que tuvieron la presencia de expositores de Colombia, de Chile, de Brasil y de Argentina, tuvieron un éxito muy grande. Se llamaba en ese momento El Sur tiene la palabra. El Sur tiene la palabra. Pero en realidad se llamaba Latinoamérica tiene la palabra, de entrada. Ahí vino la queja realmente muy sólida y atendible de nuestras alumnas y alumnos de África, que dijeron: nosotros no somos Latinoamérica, pero también somos el programa. Y entonces cambiamos el nombre y pusimos El Sur tiene la palabra, porque África también es el sur, entonces el sur tiene la palabra. Vino entonces el planteo que podría haber sido tranquilamente ya de la gente del norte de Ecuador, del norte de Brasil, de Colombia y de Venezuela, de decir por qué el sur y no el norte. Pero el problema, el planteo vino de parte de un alumno de México.
que dijo, nosotros somos indiscutiblemente el norte y también somos parte de esta aventura. Entonces sometimos el tema a una elección abierta, una votación abierta por parte de todas y todos los y las estudiantes del programa, quienes, y también profesoras y profesores, propusimos diversos nombres. El mejor nombre de todos, el más inteligente, el más lógico, el más claro y el más elocuente, lo propuse yo y no lo votó nadie. En consecuencia, salió otro que yo no había propuesto, pero que fue el elegido por la mayoría, que se llamó Dialogando desde el Sur. Muy inteligentemente, la persona que lo propuso dijo, no importa de dónde sea la gente que viene a dialogar, el diálogo va a ser siempre desde el sur. Y cuando decimos desde el sur, atención, no nos referimos solamente a una magnitud geográfica, a una coordenada geográfica. Nos referimos a una manera de ver las cosas y un horizonte particular desde el cual miramos. Aquel famoso El sur también existe, de Joan Manuel Serrat. Decir, en general, las mujeres y los hombres que estamos acá, en estas tierras australes, no creemos que seamos mejores que nadie, realmente. Pero nos gustaría que de vez en cuando se nos respete un poco. Tenemos toda la intención de respetar a las demás maneras de ver el mundo, a los demás puntos de vista, pero quisiéramos verdaderamente sentir que también se nos respeta a nosotros. Dicho esto con modestia, con humildad, con simpatía, con la mano tendida. Y esta fue la idea. Pasaron muchos años, hubo centenares de conferencias, mesas redondas, presentaciones de libros. Se presentaron representantes de más de 30 países, de todos los continentes del mundo. Y se crearon obras colectivas, libros, conjuntos, revistas. Este programa lleva ya producidas no menos de 10 revistas. Y la cantidad de publicaciones colectivas de libros es tan grande que me atrevería así en el aire a hablar de un mínimo de 50 por lo bajo de libros publicados como resultado de este programa. Eso todo se debe a ustedes, a nuestro estudiantado. De manera que con enorme alegría abrimos hoy con el permanente apoyo del Departamento de Posgrado, del Departamento de Ciencias Sociales, de la Facultad y desde hace algunos años del Máster en Cultura Jurídica de la Universidad de Girona, en el cual algunas y algunos de ustedes también han cursado o están cursando y que tiene un convenio con el programa. En consecuencia, hoy tengo, como ya es de estilo, tenemos siempre como coordinador o coordinadora de estos encuentros a un estudiante o una estudiante del programa. Hoy Thais es nuestra coordinadora de lujo, así que sin más y disponiéndome a aprender en compañía de la querida profesora Isabel Cristina González Nieves, del querido profesor Sebastián Shankari, del querido profesor Sandro Laza Pallero, que anda por ahí, va a aparecer en unos minutos, y de los profesores y profesoras que nos están acompañando a través del Zoom,
le paso a usted la palabra y me dispongo a escuchar y aprender. Adelante, Thais, un aplauso, la recibo. Buenas noches a todos que están aquí presencialmente en el Zoom. Boa noite, bem-vindos al ciclo de conferências Dialogando desde el Sur. Como já dito, convocado pela Faculdade de Derecho na figura de los departamentos de posgrado e de Ciências Sociais e por el Máster em Cultura Jurídica da Universidade de Girona. Para mim, é um grande honor poder contribuir com a coordenação deste evento, por invitação do Dr. Ricardo, a quem agradeço, que eu preside, e poder apresentar-lhes aos companheiros que tive o grande gosto de conhecer pessoalmente em meu primeiro módulo presencial aqui na cidade de Buenos Aires. Já por quem já tenho um profundo respeito, apesar do pouco tempo de convivência. Sem mais, com relação ao evento, contamos com 4 exposições hoje, sendo que cada uma delas deve durar 15 minutos e, ao final de cada uma, se abrirá um espaço para que todos hagam suas perguntas e dúvidas sobre os estudos e temas apresentados por os colegas. Agora convido os colegas Carlos Martínez, a quem apresenta Lorena Mesquita do Brasil. Por favor, junte-se a nós outros. Buenas noches, damas y caballeros. Espero que se encuentren bien. En primer lugar, me gustaría agradecerle por su presencia en Dialogando desde el Sur, en la sesión de invierno de 2022, incluyendo a las personas que nos acompañan desde su casa. Gracias, profesor Ricardo, por la invitación. Es un honor estar aquí. En segundo lugar, voy a hacer la presentación de mi colega Carlos Arturo Duarte Martínez, abogado y especialista en Derecho Público de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, en donde es docente investigador, maestro en Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia, también miembro fundador del Colegio Colombiano de Abogados Disciplinaristas, y que nos hablará un poco de la potestad disciplinaria de las autoridades administrativas de libre nombramiento y remoción. Ahora le daré la palabra a mi colega. Muchas gracias a todos los presentes, al profesor Ricardo Rabinovich por la invitación, Lorena por presentar y manifestar que estoy muy orgulloso de partir plaza en este importante evento. El día de hoy voy a hablarles sobre algunas ideas que están contenidas en este libro sobre la defensa judicial de los derechos políticos que de cierta manera escapó una censura oficial por parte de autoridades públicas. Ya verán por qué sus ideas son tan incómodas. El problema que quiero comentarles... ¿Puedes hablar más cerca del micrófono para que la gente que está por Zoom te escuche bien? Muy bien. Gracias. Ese problema involucra a toda América Latina y se deriva de, sobre todo, la sentencia del caso Petrurregui contra Colombia, que ese estándar es reiterado y explicado mucho mejor en la opinión consultiva 28 de 2021 acerca de la revisión indefinida y su incompatibilidad con la Convención Americana de Derechos Humanos. Esa ponencia tiene 2 partes. En la primera voy a exponer ese estándar convencional que nos vincula a todos los estados que hacemos para bien parte del sistema interamericano, y de hecho, en la segunda parte voy a exponer particularmente cómo se está vulnerando la independencia judicial y los efectos nocivos que eso tiene tanto para el sistema constitucional como para el sistema político colombiano. Pues bien, el estándar convencional al que me referí tiene un inicio en un caso contra Venezuela, el caso López Mendoza, que junto con el caso Petro tiene una característica común. Las víctimas de las violaciones de derechos humanos son opositores al, régimen político imperante
y además tienen la condición de servidores públicos que desde un plano territorial van a ser contrapesos a los poderes nacionales hegemónicos gobernantes. Leopoldo es sancionado por la Contraloría de Venezuela y Gustavo Petro es sancionado por la Procuraduría, un tipo de sanción disciplinaria que es diferente a la penal y que se funda sobre todo en el desconocimiento de deberes funcionales. Se sustenta esa sanción en la relación especial de sujeción que tienen los servidores públicos con el Estado y que, hay que reconocerlo, cuando el caso llega a la Corte Interamericana, ya los jueces nacionales, el Consejo de Estado, había concluido que la sanción impuesta era nula y que su conducta era típica de las faltas sancionadas. Otra final característica común en ambos casos es que las sanciones estaban contenidas en actos administrativos. Eso, en las realidades, con sus diferencias desde luego, implicaba, mediante ese tipo de sanciones a ellos, se les había sacado del juego político, eran instituciones que se extendían por más de 10 años, y eso resulta muy lesivo a un continente tradicionalmente caracterizado por la exclusión de la disidencia. Hace 40 años, Gabriel García Márquez decía que América Latina solamente creía en héroes muertos. Pues bien, hemos superado, digamos que los periodos de dictadura, en su gran parte, pero esa eliminación del poder político ahora se hace desde el derecho a la libertad, desde el derecho penal con restricciones a la libertad personal y desde luego aún con el exilio en ciertos países y a través de manifestaciones de la potestad sancionatoria como es el derecho disciplinario. Para ese momento, antes de fallarse esos dos casos, el estándar convencional en materia de derecho disciplinario se relacionaba con la interpretación del artículo 8º de la Convención que habla sobre las garantías del debido proceso legal. Y la Corte más o menos había dicho, mire, se extienden a cualquier ámbito sancionatorio del Estado, pero no se aplican con el mismo rigor que en el proceso penal. Se pueden llegar a modular, nunca a anular. Sin embargo, en esa modulación, particularmente Colombia ha usado, y ya veremos por qué. ¿Cuál es el cambio del estándar que ocurre en estos dos primeros casos? En el caso de Leopoldo López, digamos que la Corte adiciona una nueva interpretación e incluye el artículo 23.2 que dice los derechos políticos, sufragio pasivo, porque es un funcionario de elección popular, solamente puede ser restringido por condena de juez competente en proceso penal. En esa sentencia del 2011, la Corte no fue muy prolija en su argumentación, casi que uno podría decir hizo una subsunción, la Contraloría no es un juez penal, se viola el artículo 23.2. En el caso Petro, la claridad de la Corte en ese aspecto es obtenida. Y la Corte dice solamente, o la única fuente de derecho que puede restringir como sanción al derecho al sufragio pasivo es un acto jurisdiccional, le hace sentencia de un juez competente en proceso penal. Él había sido sancionado por la Procuraduría General de la Nación, entidad de naturaleza administrativa que ejerce función administrativa. Por ser titular de función administrativa era que la sanción fue anulada por el Consejo de Estado. Nosotros en Colombia tenemos una jurisdicción especializada para los temas contenciosos administrativos. Y otras falencias, fue sancionado en un proceso de única instancia con completa violación a la imparcialidad objetiva porque ha sido la tradición en el país que los procesos disciplinarios, la investigación, la acusación y el juzgamiento en primera instancia corre a cuenta por la misma autoridad. Esta sentencia también tiene unas sombras porque le dice, oiga, Consejo de Estado, usted hizo un control de convencionalidad bueno, pero en realidad esa sentencia del Consejo de Estado permitía, ya se sabe que erróneamente, el que una entidad administrativa impusiera sanciones si acaso era por actos de corrupción, en virtud de convenios internacionales
en la materia, como si el ámbito del derecho internacional público fuera igual al ámbito del derecho internacional de los derechos humanos. En la opinión consultiva 28 del 2021 es muy importante porque eso lo explica sobre todo el prólogo del libro que fue escrito por Alexei Julio Estrada, director jurídico de la Corte Interamericana. La Corte aprovecha, a partir de una pregunta que particularmente hace Colombia, para sistematizar sus pronunciamientos sobre los derechos políticos y reitera que si acaso es una sanción lo que va a restringir el sufragio pasivo, tiene que ser impuesta por un juez competente en proceso penal. ¿Cómo lo interpretamos? Desde luego la Corte no piensa en un diseño en particular, pero la mejor manera en la que yo siempre explico ese estándar es, no nos compliquemos la vida, entendamos por juez competente en proceso penal lo que Luigi Ferrajoli, aquí más adelante voy a hablar de él, denomina sistema penal de garantías. El debido proceso es democracia y a nadie le hace mal el exceso de debido proceso. El gran cambio en estas tres sentencias es que la Corte va a decir derecho disciplinario o otras potestades diferentes, sancionatorias diferentes al penal. Si ustedes van a restringir el sufragio pasivo, tienen que respetar de manera estricta todas las garantías del debido proceso como un proceso penal. Igualó a la libertad personal con el sufragio pasivo en la protección de las garantías judiciales. Usted puede modular, que era lo que venía diciendo antes, siempre que la sanción no toque al sufragio pasivo. Pues bien, esto en Colombia fue recibido por las autoridades políticas de mala manera. Lo primero que hizo la Procuraduría fue abstenerse de continuar con esos procesos. Tengo que decir que hasta en 8 ocasiones, más o menos 8 o 9 sentencias, la Corte Constitucional colombiana dijo que no, que nuestros tratados de lucha contra la corrupción habilitaban a que una entidad administrativa sancionara a servidores públicos de elección popular, contravirtiendo el mismo artículo 93 de nuestra Constitución, que le da prevalencia en el orden interno a los tratados sobre derecho internacional de los derechos humanos y no sobre corrupción. Pues bien, ¿cuál era el escenario, a grosso modo, que nosotros teníamos hasta antes de esa sentencia en materia de juzgamiento disciplinario? La Constitución lo diseña un control externo a cargo de la Procuraduría, que es lo que me he venido refiriendo. La Procuraduría tiene competencia exclusiva para juzgar a servidores públicos de elección popular y a la alta burocracia, y en términos weberianos, la burocracia como el conjunto de personas que van a ejecutar las políticas públicas que se definen en las elecciones. ¿Y por qué se justifica ese control externo? Porque estos servidores públicos no tienen un superior jerárquico en la estructura al que obedecen. La Constitución asegura el buen ejercicio de ese control externo porque la Procuraduría es independiente, al menos formalmente, a las demás ramas del poder público, no conforma la rama ejecutiva, pero va a tener un gran problema. Y es que jerárquicamente es completamente vertical. La Constitución del 91 se refiere a las funciones de la Procuraduría como si en realidad, o como en realidad ocurre, al procurador. Y el procurador tiene un amplio complejo servidores públicos, los procuradores delegados, para ejercer esa potestad disciplinaria. También tiene funciones en materia de derechos humanos, de moralidad pública y intervención preventiva a la gestión pública. El gobierno, con el respaldo de la Procuraduría, presenta una reforma con la cual dice vamos a cumplir esta sentencia. ¿Qué características tiene esa ley? La ley 2094 de 2021. Le asigna, entiende, acata que la potestad sancionatoria
para servidores públicos tiene que ser función judicial. Pero se la da a la Procuraduría en virtud de un artículo que le permite excepcionalmente asignarle funciones jurisdiccionales a las autoridades administrativas. Por fin se garantizó la imparcialidad objetiva, se otorgó algo que creo que en ningún país existe, la doble conformidad para el sufragio pasivo. Digamos, es una muy buena lectura de la Convención porque esta es una garantía que solamente está para la libertad personal, no solamente en el proceso penal, sino inclusive en procesos administrativos donde se imponen arrestos. El mejor caso o el mejor ejemplo de lo que digo es el caso Lord versus Panamá. Y incluso da algo que nunca nadie le había pedido, que era la defensa técnica dentro del proceso disciplinario. Los procesos disciplinarios, hasta antes de esa ley, se podían fallar y sancionar sin que el acusado tuviera cualquier tipo de defensa. Y nada dijo la ley sobre el régimen laboral de esos empleados subordinados jerárquicamente al procurador, de si tenía que o no que cambiar. En un artículo que uno piensa, ahí debió haberlo dicho, le delega autoriza al presidente para que modifique la planta de personal. Salió el decreto 1851, los procuradores siguen siendo de libre nombramiento y remoción. La ley, en realidad, la 2094, garantiza la estabilidad solamente para los jueces de segunda instancia. Conclusiones, para ir cerrando. Hoy en día, el juzgamiento en primera instancia en materia disciplinaria para los servidores públicos de elección popular los hacen procuradores que en cualquier momento pueden ser desvinculados, no tienen la garantía de la estabilidad laboral que exige la Convención Americana y la Corte Interamericana. Segundo, se niega a todos los procesados la garantía del juez independiente. Y tercero, no es posible garantizar tampoco la idoneidad de las personas que ejercen esos cargos. Eso es todo. Muchísimas gracias por ese tiempo y por la atención. Muchas gracias, Carlos. Lorena. Carlos. Chamo agora, por favor, a Stephanie Pérez. Quem la apresenta é Ivan Vega, por favor. Gracias. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan bien? ¿Se escucha? Primero que nada agradecer al profesor Ricardo esta oportunidad de poder presentar a una compañera ya de hace un par de años, ¿ya? Una gran persona, hemos sido compañeros del año 2019 en estos cursos, una ventana que hubo por ahí, y hemos tenido también la oportunidad de dar alguna charla en alguna universidad. La expositora es Stephanie Caroline Pérez, quien es abogado con especialización en Derecho Penal. Ella cuenta con un magíster y un diplomado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, de Brasil. También es tutora del Instituto Brasileño de Ciencias Criminales. Además, ella es profesora de Derecho Penal, Procesal Penal y Ejecución Penal, tanto en los cursos de pre como de posgrado de la universidad. También ella es autora, tiene un libro que se denomina de la efectividad del derecho en la tutela penal en los crímenes contra los consumidores. Su tema de exposición ahora será la crisis carcelaria en tiempo de pandemia. Os dejo con Stephanie. ¿Me escuchan? Ahí sí, creo que sí. Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, yo quiero agradecer al doctor Ricardo Rabinovich por la oportunidad. La verdad es que
Es un placer muy grande estar acá. Yo empecé la cursada de los programas de doctorado en enero de 2019 y bueno, el ciclo desde el sur yo estuve y yo fui acá, fui realizado en azul y yo veía las personas exponiendo y mentalicé, un día yo voy a exponer. Bueno, llegó mi día, no que signifique que yo esté pronta, la verdad es que yo tengo los nervios, mis manos están así. Pero se trajo a su papá. Ah, sí, aquí está mi papá, como bien nos recordó Ricardo. Bueno, entonces, antes que nada, le agradezco por la linda oportunidad, agradezco a mi colega Iván, que hizo mi presentación. Como digo, nos conocemos en enero de 2019, cuando empezamos la cursada, y cuando Ricardo nos dice que acá hacemos grandes amistades y que somos una familia, lo crean, porque es verdad. Bueno, hace, no sé, 1 año, unos 2 años, no me recuerdo, pero nosotros estuvimos por Zoom, por el tema de la pandemia, exponiendo juntos en una conferencia de una universidad de Derecho en Colombia. Y nos conocimos acá con un otro amigo, Sergio, que es de Colombia, y fue que nos invitó a hacer la exposición. Entonces agradezco a Iván por hacer mi presentación, agradezco a mi papá y a mi hermano que ahí están y vinieron para escucharme. Creo, no sé, que tal vez hayan alumnos míos de Brasil por el Zoom acompañando, los invité, no sé si vinieron porque están en vacaciones, así que es mucho pedir para que vengan, pero sí, ahí están, les agradezco la presencia virtual y por fin, pero no menos importante, agradezco a todos que aquí están, a ustedes y a todos ustedes. Luego de tenernos clases desde las 8 de la mañana, están aquí ahora casi 7 de la noche acompañándome y a todos los colegas que van a exponer. Bueno, ahora empiezo a hablar de mi ponencia. El tema es crisis en el sistema, perdón, sistema carcelario en tiempos de pandemia. Yo he dividido mi tema en 3 ejes centrales. Voy a hablar un poquito de derecho penal y después voy a hablar de la cárcel y concluyendo voy a hablar sobre la crisis penitenciaria en tiempos de pandemia. Les pido perdón, pero no hay cómo, yo voy a tener que leer, preparé por escrito lo que tengo que hablar con ustedes. Primero, y les voy a hacer una pregunta que siempre hago a mis alumnos del primer año en pregrado de Derecho. Siempre en la primera clase miro a todos y les pregunto, ¿qué es el derecho penal? ¿Para qué sirve el derecho penal? Bueno, siempre lo que me dicen es, profesora, el derecho penal sirve para poner en la cárcel quien comete crímenes. Es lo que siempre dicen. O sea, ahí habría entonces una función, digamos, punitiva. Dale. La mejor profesora de Brasil. Dice Fátima Simón. Ay, Fátima, aquí me ve? Oi, Fátima. Obrigada, gracias, Fátima. Fue mi alumna de Teoría del Crimen y de Derecho Penal 2, creo. Bueno, entonces ahí tenemos una función punitiva, ¿vale? Si voy ahora afuera a cenar, a comer o a tomar algo y encuentro a Klaus Roxin y le hago la misma pregunta, profesor Klaus Roxin, ¿qué es el derecho penal? ¿Para qué sirve el derecho penal? ¿Qué me va a contestar Klaus Roxin? Stephanie, derecho penal sirve exclusivamente para proteger bienes jurídicos, o sea, proteger la vida, proteger la libertad y varios otros bienes jurídicos. Bueno, entonces tenemos una función punitiva para los que creen que el derecho penal sirve solamente para poner en la cárcel a los que practican crímenes y tenemos una función, digamos, preventiva, que es de proteger bienes jurídicos. Bueno, yo, con mucho respeto, claro, voy un poco más allá de lo que dice Klaus Roxin y les digo que para mí el derecho penal no es solamente preventivo o punitivo. Para mí el derecho penal no es la rama del derecho que se ocupa solo de punir o de prevenir. Para mí el derecho penal es la rama del derecho que se ocupa de establecer límites para el poder punitivo del Estado. Yo veo que el derecho penal es una manera de controlar el poder político.
Y en pandemia yo cursé un montón de grupos, de estudios y otras cosas, y yo acompañé una reunión de un observatorio de derecho penal donde el profesor, el grande profesor de la casa, doctor Zaffaroni, dijo lo siguiente: la verdadera función del derecho penal no es legitimar el poder punitivo, pero sí legitimar la limitación del poder punitivo. Bueno, entonces, con estas pequeñas introducciones, pasamos entonces al próximo eje, que es la cuestión de la cárcel. Lo primero que quiero preguntar a ustedes que aquí me escuchan es, ¿ustedes saben qué es la cárcel? Bueno, la primera cosa que me van a decir cuando les pregunto, ¿qué es la cárcel? ¿Qué es? Son lugares con muros altos, con gente con arma custodiando las entradas y las salidas. Es eso que me van a decir, seguro, ¿no? Bueno. Es que no estudiaron, por eso no respondieron. Hay que estudiar un poquito más entonces. Bueno, sí, estas son las cárceles, los lugares con muros altos, con gente custodiando las entradas y las salidas, y la custodia, claro, se hace con armas y todo eso. Pero las cárceles no son lugares para castigo, sino que para la seguridad de las personas que están ahí presas. Y esto me lleva a una nueva pregunta. O sea, yo no vení para exponer, yo vení para hacerles preguntas. Entonces le hago una nueva pregunta. ¿Por qué las personas están ahí presas? ¿Por qué? Silencio total. Porque cometieron delitos. Claro, claro, claro. Perfecto, perfecto. Bueno, puedo resumir lo que me dijeron en, están presos porque son culpables, ¿sí? No, no es eso. Así debería ser. Pero la verdad es que más de la mitad de las personas que están presas no son culpables. ¿Y por qué no son culpables? No porque sean inocentes, no porque hayan sido detenidas de forma injusta o lo que quiera. No son culpables porque para que sean consideradas culpables hay que tener, ¿o qué? ¿Lo que hay que tener? La sentencia. Una sentencia firme, o sea, una sentencia que haya sido, si fuera el caso de un recurso o algo así, que haya sido revisada por las instancias judiciales. Es que estudié. O sea, te doy el 10 entonces. Bueno, entonces, ¿me siguen? ¿Todos me siguen? Dale. Antes que haya una sentencia firme, la persona es inocente. Tanto para la ley, porque la ley exige una sentencia firme. En Brasil llamamos de tránsito en julgado esa sentencia firme, o sea, cuando no se puede más utilizar ningún recurso más, no se puede más recurrir contra la sentencia. Sea ante la ley que exige esa sentencia firme para que el individuo sea efectivamente considerado como culpable, sea ante el Estado de Derecho. Es decir, más de la mitad de las personas que están ahí presas siquiera tienen una condena. Y ahí, claro, puedo incluir los presos provisorios, las prisiones preventivas. Cuanto al tema de las personas que están presas, ojo, porque la gran mayoría, incluso quienes no conocen el sistema penal o quienes no actúan en el sistema penal, piensan que en el sistema penitenciario hay homicidas, hay los que roban, los que matan, eso y aquello, pero no es exactamente la verdadera población carcelaria que tenemos. Y cuando hablo tenemos en tercera persona del plural, claro, no estoy haciendo referencia solamente a Brasil, pero a los otros países acá de América Latina. Creo que tenemos una realidad penitenciaria carcelaria muy parecida en Brasil, Argentina, Colombia, incluso Chile, claro. La mayor parte de las personas que están presas, ahí están por imputación de lo que el doctor Zaffaroni nombra de delincuencia de sobrevivencia, que son los delitos contra la propiedad o delitos de estupefacientes, o sea, delitos de drogas. Quanto a lo de los estupefacientes, no está preso el organizador del cartel. Están las mulas o el infeliz que vende la droga en la esquina.
esta es nuestra población carcelaria. Cuando hablamos de derecho penal, además de la limitación del poder punitivo estatal, estamos hablando también de tipos penales, o sea, muy rápidamente voy a explicar para los que no conocen nada de penal. Sí, vamos a leer el Código Penal de Brasil, de Argentina, de Colombia, siempre vamos a tener como que dos tipos, un tipo que llamo de primario y otro que llamo de secundario. El tipo primario que tiene la conducta, que puede ser una acción o una omisión. El tipo secundario que tiene la pena, claro. Y este tipo secundario establece la pena con un mínimo y un máximo. Todos los crímenes tienen como un mínimo y un máximo. Una pena debe estar adecuada con el contenido ilícito que haya producido el hecho. Sobre este hecho que produjo una lesión, el legislador calcula una pena que en general suena ser una pena privativa de libertad, que equivale a determinado tiempo y que implica en un sufrimiento a la libertad de locomoción. O sea, esta relación entre el hecho y el resultado y la pena que se va a imponer al imputado es lo que conocemos como principio de la proporcionalidad. Pero cuando uno se va preso, sea para cumplir una condena o sea una prisión preventiva, que sea, junto con esta privación de locomoción viene una privación de derechos. Las cárceles son lugares con sobrepoblación. Hay personas que están presas en lugares que siquiera fueron creadas para hacer prisiones. Ahí estoy hablando específicamente de las comisarías. Comisarías, en portugués, son delegacias de policía. En las comisarías, por ejemplo, no hay espacios para que los presos vean la luz del sol o salgan para caminar. Hay personas que pasan meses detenidas en una comisaría sin ver la luz del sol. A mí esto me parece como una tortura, aunque sea muy común. Las comisarías no fueron pensadas y no fueron creadas tampoco para tener gente de manera permanente. Las comisarías fueron pensadas para que si alguien la detiene, al otro día se lo ponga a la disposición de la justicia. Las cárceles no solo no cumplen con su objetivo resocializador, no solo no garantizan la seguridad de los presos, sino que además deshumanizan a las personas que están ahí. Y cuando uno va detenido, específicamente para cumplir una condena, el tipo penal es muy claro. Dice la conducta, dice la pena, y no hay un tercero tipo, una frase extra diciendo, cuando uno va preso, se le quitan los derechos a dignidad, a tener agua potable, a tener derecho a luz solar y todo eso. Y sabemos que en realidad lo que pasa es el tipo adentra en el sistema carcelario y empieza a ser tratado como el peor tipo en el mundo, o sea, alguien que la sociedad no quiere. Y fue en estos ambientes donde no hay higiene, condiciones de salud, condiciones sanitarias y todo eso, que vino el virus, que vino la pandemia. No voy a tener tiempo para decir todo lo que yo preparé, pero lo que yo quería decirles es que en estos ambientes donde no hay higiene, no hay condiciones de salud y todo eso, vino la pandemia, vino el coronavirus y, bueno, por las situaciones del ambiente, fue muy grande la velocidad del contagio de los presos. Y poco se habló de eso. Muchos murieron, pero cuando uno prendía la tele no se veía esto. Murió hoy murieron 10 presos, por ejemplo. Nadie habló de los presos. ¿Por qué? Porque los presos son los rechazados de la sociedad. O sea, pueden morir y nada pasa, todo bien. Pero este tema de presos que no tienen condiciones humanas, que tienen sus derechos no, violados y todo eso, no es una cuestión que vino con la pandemia. O sea, el coronavirus no trajo este problema. Este problema siempre existió y siempre va a existir. Entonces, ya en líneas de conclusión, el problema de las cárceles es un problema grave y el coronavirus lo único que hizo fue darle visibilidad a este descarte de la sociedad. Lo que nos queda es el desafío de lo que va a pasar después, porque el coronavirus un día va a pasar. Pero cuando pase el virus y la pandemia y todo vuelva a la normalidad, las cárceles y los presos van a seguir estando ahí. Y de eso no podemos nos olvidar.
es una herramienta y una lección de humanidad que como sociedad necesitamos aprender, y esto necesita de soluciones colectivas, porque sin soluciones colectivas simplemente no hay soluciones. Muchas gracias. Gracias. Iván, sí, cómo no. A ver. Con mi hermano acá. Bueno, cómo no. Ahí seguimos recibiendo, mientras usted hablaba, seguíamos recibiendo ahí mensajes de alumnas y alumnos. ¡Ay, qué lindo! Considere presentarse a la próxima elección presidencial. Invito agora a Jorge Costa e quem o apresenta? Fabiola Colombo, por favor. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar presentes y compartir este espacio. Gracias al doctor por invitarnos a formar parte. Es un honor para mí presentar en esta oportunidad a Jorge Leno Costa con su ponencia Luigi Ferraioli y las universalidades de los derechos humanos. Jorge es alumno de los cursos válidos para doctorado en el área de Derecho Constitucional, es magíster en Derecho Público por la FUMECI, es especialista en 4 áreas de Derecho Público, profesor de grado y posgrado de Derecho Administrativo y Derecho Constitucional en las universidades UNITAN y UNIDEPI. Es conferencista, investigador, autor de distintos capítulos de diversas obras. Además, es abogado y asesor legal del municipio de Barroso, Minas Gerais, Brasil. Jorge, te doy la palabra. Buenas tardes a todas y todos. Inicialmente quiero agradecer al profesor Dr. Ricardo Rabinovich, director de este programa de cursos intensivos válidos para el doctorado, por la oportunidad de exponer. También a mi colega, Fabiola Colomba, y también a Thais, a quien saludo a todos los presentes, a los profesores y colegas, y pido permiso para poder exponer en mi lengua, o sea, português. Mas ainda, antes de iniciar propriamente a exposição, quero saudar especialmente a todos do Brasil que nos acompanham pelo Zoom, meus familiares, amigos, alunos e colegas de trabalho, a vocês, a minha saudade e gratidão. Fiz questão de tomar nota de alguns pontos para tornar minha exposição um pouco mais clara para todos e assim facilitar a compreensão. Bom, a pandemia da Covid-2019, que repercutiu o mundo afora a partir do início do ano de 2020, foi e continua sendo motivo de muita tristeza para todos os povos em razão das inúmeras mortes provocadas, bem como pelo adoecimento de milhares de pessoas. E diante desse cenário devastador, surge a necessidade de se rediscutir algumas questões em nível mundial, como é a ousada proposta do jurista italiano Luigi Ferraioli. Recentemente, o autor lançou 2 obras, La Costruzione della Democrazia, Teoria del Garantismo Constituzionale, e Perché una Costituzione della Terra, nas quais, em resumo, o autor defende a possibilidade de ser criada uma Constituição Terra, nas quais, em resumo, defende a possibilidade, portanto, de tratar, entre outros assuntos, das funções e instituições da garantia primária dos direitos fundamentais em nível mundial, assunto este que adquiriu força a partir da pandemia da Covid-2019. O módulo 3º do curso de Direito Constitucional contém disciplinas específicas e, oportunamente, nesta semana, estou cursando 2 disciplinas ligadas diretamente à temática escolhida para essa exposição, cujo cerne está baseado no marco teórico da teoria dos direitos fundamentais de Luigi Ferraioli. Assim, aproveito para saudar especialmente a professora doutora Verônica Lescano,
pelas instigantes provocações sobre direitos humanos, bem como ao querido professor, doutor Sebastião Sankari, pelas profundas discussões sobre a reforma constitucional. Portanto, essa breve exposição é fruto de um projeto de investigação do qual participo e que está em andamento no Brasil com mais 2 outros colegas aqui dos cursos, que são o Gustavo Calçado e o Nelson Neto, que estarão conosco na semana que vem. E inicio, portanto, essa breve exposição com um conceito extraído da obra de Luiz Ferraioli sobre direitos fundamentais. Diz, portanto, Ferraioli que os direitos fundamentais são todos aqueles direitos subjetivos que correspondem universalmente a todos os seres humanos, enquanto dotados do status de pessoas, cidadãos ou pessoas com capacidade de agir. Entendido por direito subjetivo qualquer expectativa positiva de prestações ou negativa de não sofrer lesões ligada ao indivíduo por uma norma jurídica e por status a condição de um sujeito, prevista também por uma norma jurídica positiva com o pressuposto de sua idoneidade para ser titular de situações jurídicas e ou autor dos atos que são exercício destas. Existem outros autores, obviamente, que tratam sobre o mesmo tema, no entanto, em razão do limitado de tempo, não há como se aprofundar nessas questões. No entanto, é possível e necessário passar pela brevíssima teoria das dimensões dos direitos fundamentais, e todos os autores, de maneira unânime, concordam com as 3 dimensões clássicas, sendo a primeira ligada à teoria da liberdade, a segunda à igualdade e a terceira à fraternidade. Mas, no entanto, existem autores mais modernos que já discutem a possibilidade de termos a 4ª, a 5ª e até a 6ª geração. Como no caso, eu trago o exemplo de Bobbio, que trabalha a teoria da engenharia genética, e Paulo Bonavides, no Brasil, trata sobre o direito à democracia, à informação e ao pluralismo. Já na 5ª possível geração, o autor também brasileiro, Paulo Bonavides, trata sobre o direito à paz. E já há quem diga, na 6ª dimensão de direitos fundamentais, sobre o direito à felicidade. Bom, então, baseando-nos na ideia trabalhada em sala com a professora doutora Verônica Lescano, sobre como se desenvolver um projeto de tese, essa investigação tem um recorte metodológico nos estudos de direito constitucional e, historicamente, apesar dos direitos fundamentais já serem amplamente trabalhados, há um recorte histórico trazendo o debate para esse momento da pandemia, para que se possa, portanto, discutir o seu marco teórico, que é a possibilidade dessa construção de uma Constituição Terra. E o Ferraioli traz um breve conceito do que poderia ser essa Constituição Terra. Ele diz: ao contrário das constituições nacionais e das muitas cartas internacionais de direitos humanos, essa Constituição Terra deveria prever e impor, além das tradicionais funções legislativas, executivas e judiciais, também as funções e instituições de garantia primária dos direitos fundamentais. Na verdade, todos esses direitos precisam de normas de implementação que introduzam as instituições públicas e os garantam. Um serviço mundial de saúde, uma organização mundial de educação, uma propriedade estatal planetária que tire do mercado bens comuns, uma água potável, o monopólio público da força a cargo de órgãos institucionais e que proteja as florestas, os mares e as grandes geleiras. A falta dessas funções e dessas instituições de garantia, em um mundo cada vez mais integrado e interdependente, é uma lacuna insustentável do direito internacional, o que equivale a uma flagrante violação. Então, portanto, quando nós pensamos na construção de um documento com essa magnitude, com essas características, que, embora a proposta tenha, portanto, um contorno constitucional, mas é, inegavelmente, de natureza supranacional, não se pode olvidar, esquecer de um elemento caracterizado dos Estados, que é justamente a soberania. A problemática, então, desta investigação em andamento gira em torno da discussão sobre a possibilidade ou impossibilidade de se efetivar um documento normativo com contorno mundial sem interferir na soberania política de cada Estado. Então, a partir desse problema, é preciso considerar que os direitos fundamentais se distinguem dos direitos humanos por uma razão simples, mas metodologicamente importante para essa investigação.
Os direitos fundamentais, eles podem ser entendidos como aqueles internamente estatuídos pelos Estados em suas constituições, enquanto os direitos humanos seriam aqueles reconhecidos universalmente por todos os Estados e atualmente previstos em tratados e convenções internacionais. Portanto, nesse caso, depende da adesão, do consenso de cada Estado para que se possa fazer essa adesão. No entanto, Ferrajoli diz que há um problema diante dessa circunstância, porque, na verdade, a teoria dele, de Ferrajoli, não se refere a direitos humanos especificamente, mas sim a direitos fundamentais. Portanto, a dúvida ou uma contradição que surge é justamente essa. É possível tratar os direitos fundamentais em nível mundial, levando em consideração o atributo da soberania dos Estados? Então, para além dessa questão, é fato que a situação que hoje todos nós vivemos nos convida a repensar a realidade, sobretudo do ponto de vista jurídico, quando se trata de questões que afetam a saúde e, por consequência, a dignidade humana, já que vários aspectos da convivência humana foram impactados com as restrições impostas em razão da pandemia. Assim, discutir a criação de uma norma supranacional com regras que objetivam evitar ou ao menos diminuir os efeitos de outra pandemia não nos parece desproporcional. Entretanto, como já dito, a soberania dos Estados, entendida nesta investigação como um possível limite político para a criação de uma norma supranacional, traz-nos a reflexão sobre o tipo de documento a ser provavelmente criado, bem como qual órgão teria a competência legislativa nesse caso. O professor Sebastião Sankari, em suas aulas, esclareceu que o processo de reforma constitucional pressupõe a continuidade do Estado constitucional. Ou seja, não há ruptura. Essa afirmação poderia ser aplicada, portanto, se fosse o caso de se discutir a reforma da Constituição de um país específico. Porém, o objeto dessa investigação trata da possibilidade da criação de uma norma que ainda não existe, que não possui dimensões supranacionais. Ademais, o professor Dr. Gustavo Ferreira, em seu texto Poder, Democracia y Configuración Constitucional, afirma que la reforma constitucional es la garantía que respalda la idea de que las decisiones constituyentes, políticas por naturaleza, porque política es la creación del derecho constitucional, queden a cargo del cuerpo electoral. Desta forma, diante desses dois pressupostos, não seria possível cogitar uma reforma em si. A afirmação do professor Ferreira, portanto, aponta para um dos problemas a respeito da hipótese de Ferrajoli, já que não há especificamente um corpo legislativo eleito para criar tal norma com contorno mundial. O órgão que hoje poderia mediar esse processo legislativo talvez poderia ser a ONU, mas, no entanto, Ferrajoli recentemente tem se manifestado por diversas vezes criticando alguns órgãos de natureza mundial, como a OMS, que tem característica de uma agência especializada da ONU, criticando também a FAO, que trata da alimentação e agricultura, o Banco Mundial, o FMI e outras. Então, apesar da ausência de um órgão específico com competência legislativa para criar essa suposta Constituição Terra, defendida por Ferrajoli, o professor Sankari continua nos ensinando em sala que o tema da reforma constitucional, ainda sobre o tema da reforma constitucional, que os momentos de crise são os momentos de maior participação popular nas discussões sociais. Essa, sim, é uma característica forte e marcante deste momento pandêmico, já que todas as nações estão sentindo seus efeitos. E a partir dessa constatação, mesmo que a criação da Constituição Terra encontre alguns aparentes obstáculos formais, o debate não pode ser descartado, sobretudo porque emerge do real detentor do poder, que é o povo. E além de discutir sobre normas de caráter sanitário, Ferrajoli também propõe normatizar temas correlatos, tais como a saúde pública, a renda básica universal, dentre outros. Por fim, apesar de a pesquisa ainda estar em desenvolvimento, trabalhamos, o professor Gustavo Calçado e o professor Nelson Neto, a hipótese de ser confirmada essa possibilidade de ser criada a denominada Constituição Terra por meio de um tratado internacional intermediado pela ONU,
já que, de acordo com Ferraioli, não se trata apenas de normatizar questões sanitárias. E avançando para um posicionamento crítico-reflexivo, parece-nos que a pandemia realmente demonstrou a fragilidade normativa dos estados constitucionais quando se trata de um fato em nível mundial, já que muitos dos direitos fundamentais de cada estado, em verdade, são direitos humanos. E justamente por essa razão, necessitam de regras comuns, de tal forma que seja possível lidar com outras situações semelhantes, ou, melhor que seja, evitá-las. Tradicionalmente, o direito tem como característica ser pós-posto, ou seja, é criado após o acontecimento de algo e agora não está sendo diferente. Mas talvez, pelas razões já expostas, essa seria uma oportunidade para se reverter esse quadro e pensar juridicamente de maneira preposta. Portanto, a proposta de exposição resumida deste projeto de investigação foi de apresentar um tema que não é novo, mas que adquiriu força e novos contornos em razão da pandemia, e por isso merece a atenção da comunidade jurídica para ser refletido a partir da ideia de um possível constitucionalismo para além do Estado, bem como sobre pontos que hoje têm gerado dissenso para tentar alcançar consenso. Pois, como diz o nosso eminente mestre professor Dr. Ricardo Rabinovich, sem direito não há paz. Gracias a todas e todos e viva a Has cambiado, ¿no? Es sin paz no hay derecho. Sí, sí. Pero no importa, está bien. Es sin paz no hay derecho. Pero bueno. Ese es el problema de citar a una persona con esta presenta. Jorge, felicitaciones. Fabiola, muchísimas gracias. ¿Fotos? Sacamos fotos. Y vienen todos los fotógrafos que estaban. Y Pedro como fotógrafo se va a hacer. Buen alumno. Gracias, profesor. Está bueno. Es cierto. ¿Sabe qué? Lo voy a contratar a usted para sacar fotos cuando estoy con zapatos viejos. Porque nos cortó los pies a todos. Entonces no está tan bueno. No, está bien, no se preocupe. Y finalmente, La próxima la saca los pies y sumamos. Hacemos un Photoshop con las dos. cerrar el ciclo de hoy, llamo Juan Osso y quien lo presenta, Iva Vega, por favor. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Hola nuevamente. Me toca ahora a presentar a alguien que viene de la República Independiente de Rosario, la tierra de Messi, a don Juan Sebastián Orso, quien es abogado de la Universidad Nacional de Rosario, además es cursante de la especialización en Derecho Penal, es profesor de la misma casa de estudio en Derecho Penal. Además, es becario en Derecho Humano en Alemania. Además, ha sido ganador del 14ª competencia interuniversitaria en Derechos Humanos de La Plata. Los dejo a ustedes con don Juan Sebastián, quien presenta el tema Totalitarismo normativo, una defensa del positivismo frente al deber de obediencia absoluta. Don Juan. Gracias, Iván, por la presentación. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes nuevamente una sesión de Dialogando desde el Sur, así que agradezco al doctor Rabinovich, a los profesores que se encuentran presentes y también a mis colegas. Soy el último, así que prometo ser breve con mi exposición. Bueno, no es ninguna novedad. El positivismo hoy no goza de la mejor reputación. El positivismo, y una de sus tesis centrales, esto es que el derecho se encuentra separado de la moral, ha sido acusado por esta misma tesis de que algunas veces, o en muchas ocasiones, no sabe poner un límite a la obediencia del derecho.
Y esta cuestión ha sido utilizada por regímenes usualmente totalitarios, regímenes aberrantes, para que solo la voluntad del Estado sea acatada. Lo que pretendo yo, muy humildemente, es intentar contestar a esta objeción de manera satisfactoria, demostrar que el positivismo puede mantener esta tesis de que el derecho y la moral solo tienen una conexión contingente, y al mismo tiempo decir que el positivismo puede señalarnos cuándo tenemos que dejarlo de ser el derecho. Prácticamente todos nosotros de algún modo somos positivistas. Todos reconocemos que las leyes son creadas, son luego decididas y aplicadas por hechos sociales, sea una legislatura o un tribunal. La diferencia de un positivista es que para el positivista esto es cierto de todas las leyes, y por lo tanto la conexión entre derecho y moral es solo contingente. Muchos de ustedes quizás recuerden la frase de John Austin. John Austin decía que la existencia del derecho es una cosa, pero su mérito y demérito es otra. Si esto es lo que el positivismo sostiene, entonces el positivismo, en principio, no puede decirle a un juez cuándo tiene que desobedecer el derecho. Algunas veces nosotros como positivistas tenemos que seguir la falabilidad de la ley. Rachel Green decía que la ley algunas veces debe ser justa, pero puede no serlo. Tiene que hacer justicia y debería proteger a los débiles, pero algunas veces puede no serlo. Esto no hace que el derecho deje de serlo. Pero entonces, ¿el positivismo puede sobrevivir solo a base de estas conexiones contingentes? ¿A qué entonces tenemos que apelar para desobedecerlo, para cambiarlo? Si la facticidad hace el positivismo, nosotros, para identificar qué es derecho, tenemos que ir desde el último al primer legislador. Como dice Andrés Rombler, nosotros, para identificar el derecho, tenemos que prestarle atención a su origen. Muchos de los aquí presentes quizá hayan leído la obra de Carlos Dino, Introducción al Análisis del Derecho. En él comienza con una descripción de 3 jueces que integran los tribunales de Nuremberg, y cada uno de ellos adopta una posición diferente. Entre esos jueces estaba el juez Cayo, que Nino describió como positivista. En su decisión, este juez sostuvo como positivista: cualquiera sea la posición que adoptemos, terminaremos por reconocer la validez de las nefastas normas del régimen nazi. Yo estoy dispuesto a refutar que el positivista tenga que necesariamente convalidar esto. Algunas veces, la identificación del derecho no significa que cerremos las preguntas sobre su legitimidad. Hart, por ejemplo, que fue quizá el más grande expositor del positivismo durante el siglo XX, sostenía que si el sistema es justo, entonces puede ganar y retener la lealtad de todos nosotros. Pero si es injusto, entonces se convertirá en represivo e inestable, y por lo tanto dará lugar a una revolución. El positivismo tiene que dar respuesta a esto, y por lo tanto, un elemento necesario de todo positivista es que el derecho, además de ser derecho, porque hay hechos sociales que así lo deciden, tiene que tener pretensión de autoridad y de una autoridad legítima. Y es gracias a esta pretensión de autoridad legítima que nosotros podemos tener un fin moral al cual apuntar. Recordemos cuál era la posición del positivismo ideológico. Bobbio define la posición del positivismo ideológico como aquella según la cual el único criterio para juzgar si un sistema es justo es que el Estado así lo haya decidido. Esta es la receta perfecta para todo régimen totalitario. El hecho de que solo el Estado lo haya dicho significa que debe ser obedecido a toda costa. Joseph Raz ha tomado esta posición y la ha refutado, creo que con éxito. Joseph Raz ha dicho que el derecho, justamente compuesto de una pretensión de autoridad, nos puede dar razones para obedecerlo o no obedecerlo. Es decir, es gracias a que nosotros podemos identificar el derecho debidamente y es gracias a que señala fines morales que nosotros podemos saber qué es lo que pretende, aceptar sus razones o desobedecerlas. El gran problema, claro, es que el Estado tiene, o mejor dicho, los hechos que hacen que la ley sea ley, tienen poderes o medios de violencia para lograr que nosotros las acatemos. Pero por fuera de esa cuestión, que en todo caso es accidental, es gracias a que nosotros podemos identificar el derecho, y reitero, es gracias a que tiene una pretensión de autoridad legítima,
que nosotros, de algún modo, podemos tomar esas razones o no tomarlas y desobedecerlas. Entonces, ¿cuál es la propiedad íncita del positivismo para resolver esta cuestión? La propiedad íncita que yo sostengo es que todo positivista necesariamente tiene que sostener que el derecho, además de los derechos sociales que lo sostienen, contienen un fin moral que hace que la autoridad sea legítima o no. El positivista no puede decir que la única diferencia entre un régimen justo y uno injusto es simplemente que la ley ha surgido de una legislatura y la otra es una cuestión moral. Si este fuese el caso, entonces nosotros como positivistas no podríamos distinguir un Estado de una simple organización criminal. A esta cuestión, entonces, hay distintas respuestas. Algunas veces el fin moral de la autoridad puede tener que ver con el hecho de establecer un orden, y quizá nosotros contentarnos con eso. Algunos consideran que esos fines morales tienen que ver con cuestiones de justicia, a pesar de que en nuestra historia muchos de los regímenes más aberrantes han obrado persiguiendo fines de justicia. Y otra cuestión, que ha sido también debatida por Joseph Raz, tiene que ver con los criterios de corrección. Esta cuestión puede explicarse de la siguiente forma. Los fines morales que las autoridades pretenden representan ideales que nosotros tenemos que diferenciar claramente. Encontramos entonces que el incumplimiento de los fines que la autoridad pretende nos dan entonces las razones suficientes para desobedecerlo. Y al desobedecerlo, identificar cuál es el derecho vigente e implantar uno nuevo que se ajuste a nuestras aficiones. Esta invitación legal, de algún modo, del positivismo a que existan fines morales, a que podamos señalarlos y a que decidamos entonces si la autoridad y su pretensión de legitimidad es válida o no, no tiene que confundirse con una revolución permanente, porque recordemos que si esto es así, entonces nuevamente caemos en un positivismo ideológico. Solamente será derecho aquello que nosotros consideremos que no es vinculante para nosotros o cuya legitimidad está discutida. Para cerrar entonces, porque me parece que ya estamos en hora, la separación del derecho con la moral no es un obstáculo para que exijamos de los positivistas un doble criterio de corrección. El derecho tiene que perseguir un fin moral a pesar de que su conexión sea solo contingente. Y la legitimidad de la autoridad tiene que tener éxito para que el fin moral de todos nosotros sea alcanzado. Entonces, el positivismo ideológico o el totalitarismo normativo puede ser evitado. Solo tenemos que comprender que el derecho o el derecho positivo no agota todas nuestras razones, y mucho menos las morales, que revisten, a fin de cuentas, una fundamental importancia. Muchas gracias.